El aroma del cuero caro y el whisky añejo impregnaba la oficina de Sebastian Ricci como una niebla permanente. Me había acostumbrado tanto a él durante los últimos 3 años que, a veces, me sorprendía a mí misma respirando más profundamente solo para llenar mis pulmones con esa embriagadora combinación que significaba seguridad, poder y el hombre que no podía tener. Mis dedos volaban sobre el teclado, transcribiendo las notas de la reunión de esa mañana con los representantes de la familia Bellini. El clic, clic, clac de las teclas era rítmico, relajante, una constante en el caos que se arremolinaba alrededor del imperio de Sebastián. Fuera de su puerta, el legítimo negocio de importación y exportación seguía funcionando. Dentro, detrás de paneles de caoba y paredes insonorizadas, se desarrollaba el verdadero trabajo. Miré el reloj. Eran las 6:47 p.m. La mayoría de la oficina se había vaciado hacía una hora, pero yo seguía allí, como siempre, esperando a que Sebastián me despidiera, esperando a que esos ojos oscuros finalmente me vieran como algo más que la eficiente señorita Romano, que mantenía su agenda organizada y sus secretos ocultos. El intercomunicador zumbó, haciéndome sobresaltar a pesar de llevar 3 años escuchando ese mismo sonido varias veces al día. Stella, su voz, grave y con un ligero acento del norte de Italia que convertía mi nombre en algo casi sagrado, fluyó a través del altavoz. Traiga el contrato de Moretti, la versión revisada. Ahora mismo, señor Ricci. Mantuve mi voz profesional, firme, sin delatar lo más mínimo cómo se me había acelerado el corazón al oír el simple sonido de su voz pronunciando mi nombre. Stella, como las estrellas, me lo había dicho una vez, una noche, cuando el cansancio había bajado sus defensas habituales. Tu nombre significa estrellas, Stella. ¿Lo sabías? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, mirándolo desde el otro lado de su escritorio, mientras él me estudiaba con una intensidad que me había hecho sonrojar. Entonces sonó su teléfono. El momento se había roto y él nunca volvió a mencionarlo. Recogí el contrato de mi meticuloso sistema de archivo, cada documento en su sitio, tal y como esperaba Sebastián. Me alicé la falda lápiz azul marino, un hábito nervioso que nunca había conseguido perder. La blusa de seda que llevaba era conservadora pero ajustada, profesional sin resultar anticuada. Aprendí pronto que Sebastián se fijaba en los detalles y que una apariencia descuidada era imperdonable en su mundo. La puerta de su despacho ya estaba entreabierta cuando me acerqué. Llamé 2 veces, nuestro ritual habitual, y entré ante su brusco «Entra». Sebastián estaba sentado detrás de su escritorio, como un rey en su trono, con sus ángulos marcados y su poder controlado. A sus 38 años, estaba en la flor de la vida, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol por algún maestro renacentista. Su traje era impecable, gris carbón, con sutiles rayas diplomáticas, confeccionado a medida para resaltar los anchos hombros que, por las miradas furtivas que le había echado, sabía que podían soportar el peso de su imperio sin doblegarse. Pero eran sus ojos los que siempre me desarmaban. Marrones oscuros, casi negros bajo cierta luz. Guardaban secretos, promesas y peligros que yo temía y anhelaba a la vez. El contrato de Moretti. Lo dejé sobre su escritorio, con cuidado de no alterar la perfecta alineación de los demás documentos. Todo en el mundo de Sebastián tenía un lugar, un propósito, un orden. Había pasado 3 años aprendiendo ese orden, convirtiéndome en indispensable para él. Bien, no levantó la vista. Su atención se centró en los papeles que tenía delante. Su pluma estilográfica, una antigua M-Lang que valía más que mi alquiler mensual, rayaba la página con elegante precisión. Cancele mi cita de mañana a las 9:00 p.m. Reprográmela para el jueves a la misma hora. Por supuesto, la revisión trimestral con la división de participaciones legítimas. Suspiro. Un breve asentimiento con la cabeza, aún sin contacto visual, y confirma mi reserva para cenar mañana por la noche. A las 8 miércoles. Il Giardino. Se me hizo un nudo en el estómago. Il Giardino.
el restaurante italiano más exclusivo de la ciudad, al que Sebastián llevaba a sus clientes importantes y ocasionalmente a las elegantes mujeres que aparecían de su brazo en las galas benéficas. Mujeres que no se parecían en nada a mí, con sus vestidos de diseño y sus sonrisas ensayadas. Por supuesto, para dos. Mantuve la voz neutra, aunque la pregunta me supuso un trago amargo. No, hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el documento. Para uno, cancélala por completo. El alivio y la confusión se arremolinaron en mí a partes iguales. Por supuesto, señor Richie Stella. Entonces levantó la vista y toda su atención me golpeó como si fuera algo físico. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para mí? 3 años, 2 meses y 17 días. Respondí automáticamente. Y luego sentí cómo me subía el calor por el cuello al revelar que había estado contando. Algo brilló en esos ojos oscuros. Diversión, interés. Desapareció demasiado rápido como para identificarlo. Y en todo ese tiempo, ¿alguna vez le he dado motivos para dudar de mi criterio? Nunca, señor. Entonces confíe en mí cuando le digo que debe aceptar la invitación de Seth. Al principio, las palabras no tenían sentido. Seth Donovan, el amigo más antiguo de Sebastian y uno de sus socios de mayor confianza. Seth, que había estado haciendo intentos cada vez más evidentes por llamar mi atención durante las últimas semanas. Seth, que me había invitado a cenar esa misma tarde mientras recogía unos documentos de mi escritorio. No lo entiendo. Te ha invitado a cenar. Deberías ir. La voz de Sebastian era informal, pero su mandíbula se había tensado imperceptiblemente. Había aprendido a leer sus microexpresiones, los pequeños detalles que revelaban lo que ocultaba su exterior controlado. Con todo respeto, señor Ricci, eso parece una cuestión de elección personal más que una obligación profesional. Sin embargo, volvió a centrar su atención en el contrato, despidiéndome. Te digo que aceptes. Considéralo una orden si eso te lo hace más fácil. Lo absurdo de que me ordenaran ir a una cita casi me hizo reír, excepto que nada de esto me parecía gracioso. Puedo preguntar por qué. Seth es un buen hombre, leal, honesto según nuestros estándares. Te trataría bien. Las palabras eran mesuradas, cada una cuidadosamente seleccionada. Has estado trabajando demasiado. Te mereces una noche libre. La ira brotó en mi pecho, ardiente e inesperada. 3 años de profesionalidad perfecta, de tragarme mis sentimientos, de verlo con esas mujeres elegantes mientras yo archivaba, programaba y mantenía su mundo funcionando sin problemas. Y ahora intentaba emparejarme con su amigo. Qué considerado por su parte preocuparse por mi vida social, señor Richie. No pude evitar que mi voz sonara cortante. ¿Lo apunto en el calendario? Cita obligatoria de Stella para cenar con Seth. Sus ojos volvieron a fijarse en los míos, con un brillo peligroso en su profundidad. Cuidado, señorita Romano. Señorita Romano, volvimos a eso. El muro firmemente en su lugar. Enderecé la espalda y levanté la barbilla. ¿Eso es todo, señor? Sí. La palabra fue seca. Puede retirarse. Di media vuelta y salí con toda la dignidad que pude reunir, cerrando la puerta quizá con más fuerza de la estrictamente necesaria. De vuelta en mi escritorio, me dejé caer en la silla y presioné las palmas de las manos contra la superficie lisa, tratando de calmar mi acelerado corazón. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Seth. Sigo esperando esa respuesta. Bella, cena mañana. Te prometo un vino excelente y una compañía aún mejor. Me quedé mirando el mensaje, con las palabras de Sebastian resonando en mi cabeza. 3 años, 3 años de esperanza, de espera, de organizar toda mi existencia en torno a este hombre que apenas reconocía que yo era una mujer y no solo otra pieza más del equipo de la oficina. Mis dedos se movieron por la pantalla antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Mañana me viene bien. A las 8 on. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Te recogeré a las 7:30. Ponte algo que te haga sentir guapa. No es que necesites ayuda con eso. El emoji me pareció infantil en comparación con la severa formalidad de Sebastian. Pero había algo refrescante en la franqueza de Seth.
No se escondía detrás de muros, ni hablaba con mensajes cuidadosamente codificados. Lo que veías era lo que había. Recogí mis cosas, preparándome para salir por la noche, cuando se abrió la puerta de Sebastián. Estaba de pie en la entrada, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos que había visto con demasiada frecuencia. La forma en que la tela se estiraba sobre sus hombros debería ser ilegal. Stella, mi nombre de nuevo, pero esta vez diferente, más suave, casi vulnerable. ¿Aceptaste? Sí, señor, como usted sugirió. Asintió una vez con una expresión indescifrable. Bien, eso está bien. Se dio la vuelta para volver a entrar y luego se detuvo. Ponte el vestido azul, el de la gala benéfica de la primavera pasada. Se me cortó la respiración. Recordaba lo que había llevado puesto hacía 6 meses en un evento en el que apenas había intercambiado 10 palabras con él. Me pareció un interés extraño por mis elecciones de vestuario. Señor Ritchie, a Seth le gusta el azul. Desapareció en su oficina, cerrando la puerta con un clic que sonó definitivo, como si estuviera despidiéndome de algo más que de mi presencia física. Me quedé allí de pie, mirando la puerta cerrada, con la mente dando vueltas. Sebastian Ritchie, que se fijaba en todo y no revelaba nada, acababa de decirme qué ponerme para una cita con otro hombre. El mismo Sebastian Ritchie que, al parecer, recordaba el vestido exacto que había llevado hacía medio año. Las piezas no encajaban, y eso me molestaba más de lo que quería admitir. Esa noche, me tumbé en mi modesto apartamento, mirando al techo e intentando darle sentido a todo. El vestido azul colgaba de la puerta de mi armario, donde lo había sacado, como una acusación silenciosa. Era precioso, sofisticado, elegante. Me había hecho sentir como si perteneciera al mundo de Sebastian, aunque solo fuera por una noche, y ahora se suponía que debía ponérmelo para Seth. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, pero este me dejó sin aliento. Número desconocido. El vestido azul es para mí. Ponte otra cosa mañana. Me senté, con el corazón acelerado. Solo había una persona que podía haber enviado eso. Solo una persona que había mencionado el vestido azul. Yo. Esto es inapropiado, señor Ritchie. La respuesta llegó rápidamente. Muchas cosas de mañana son inapropiadas. El vestido es mío. Elige otra cosa. Mis dedos temblaban mientras escribía. Tú me dijiste que fuera. Prácticamente me ordenaste que aceptara la invitación de Seth. No puedes dictarme lo que tengo que llevar puesto. Pasaron 3 minutos. 5. Entonces tienes razón. Olvida lo que he dicho. Disfruta de tu velada mañana. Lancé el teléfono al otro lado de la cama, con la frustración y la confusión luchando en mi pecho. ¿A qué estaba jugando? ¿Qué quería de mí? Cuando por fin conseguí dormir, fue un sueño intranquilo, lleno de ojos oscuros y susurros de palabras cariñosas en italiano que nunca le había oído decir. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Apenas había dormido. Los crípticos mensajes de Sebastian se repetían en mi mente en un bucle sin fin. El vestido azul seguía colgado en la puerta de mi armario, un silencioso recordatorio de su confusa posesividad. Elegí un conjunto completamente diferente. Un vestido burdeos oscuro con un escote modesto y mangas 3 o 4, elegante, pero no llamativo. Si Sebastián quería el vestido azul para él, muy bien, pero yo no iba a dejar que controlara lo que llevaba puesto, ni siquiera indirectamente. La oficina parecía diferente cuando llegué a las 7:30 de la mañana, mi hora habitual. Algo en el ambiente había cambiado, aunque no podía identificar qué era. Marco, uno de los guardias de seguridad de Sebastián, me saludó con la cabeza desde su puesto junto al ascensor, como de costumbre. Pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Conocimiento, como si supiera un secreto que yo ignoraba. Buenos días, señorita Romano, dijo con voz cuidadosamente neutra. Buenos días, Marco. Pasé junto a él, con los tacones resonando en el suelo de mármol de la suite ejecutiva. Mi escritorio estaba exactamente como lo había dejado, todo en su sitio. Encendí el ordenador y comencé el ritual matutino. Revisar la agenda de Sebastián,
leer los correos electrónicos recibidos durante la noche y priorizar las tareas del día. A las 8:15 en punto, salió de su ascensor privado, el que iba directamente a su ático, situado encima de la oficina. Parecía cansado. Tenía unas ojeras que nunca había visto antes y la corbata ligeramente torcida, algo tan poco habitual en él que me hizo mirarlo 2 veces. Buenos días, señor Ricci. Stella. Se detuvo junto a mi escritorio, algo que rara vez hacía. Normalmente iba directamente a su despacho y apenas reconocía mi presencia con un breve gesto con la cabeza. La reunión con Moretti se ha trasladado a las 10 p.m. Antonio quiere reunirse en su club en lugar de aquí. Actualizaré el expediente y lo tendré todo listo. Se quedó un momento, con la mano apoyada en el borde de mi escritorio. Tenía los dedos largos y elegantes, el tipo de manos que podían firmar sentencias de muerte con la misma facilidad que contratos comerciales. Le había visto hacer ambas cosas. Sobre lo de anoche, señor Ricci, si va a disculparse por unos mensajes de texto inapropiados, quizá deberíamos hablarlo en su oficina. Mantuve mi voz baja, profesional, pero firme. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. A mi oficina, ahora. Lo seguí y cerré la puerta detrás de nosotros. Se acercó a las ventanas que daban a la ciudad, dándome la espalda. La luz de la mañana resaltaba las líneas de sus hombros, la ligera tensión en su postura. Me pasé de la raya, dijo finalmente. Los mensajes fueron inapropiados. Sí, lo fueron. Se giró y la intensidad de su mirada casi me hizo dar un paso atrás. Pero no voy a disculparme por el sentimiento que hay detrás de ellos. Se me cortó la respiración. ¿Qué sentimiento era ese exactamente? El vestido azul. Se acercó a mí, lento y deliberadamente, como un depredador que ha divisado a su presa. Lo recuerdo porque estabas impresionante. Siempre pareces profesional, elegante, perfecta. Pero esa noche parecías pertenecer a mi lado en lugar de detrás de un escritorio. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no me atreví a examinar demasiado de cerca. Y sin embargo me envías a cenar con Seth porque es lo mejor. Apretó la mandíbula. Seth puede darte cosas que yo no puedo. Una vida normal, seguridad, una relación que no conlleva las complicaciones de mi mundo. ¿Se te ha ocurrido que quizá me gusten esas complicaciones? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas y sinceras. Los ojos de Sebastián se oscurecieron. Stella. Mi teléfono vibró, rompiendo el momento. Lo miré automáticamente. Seth, contando las horas, vela. No puedo esperar a tenerte finalmente para mí sola. La mirada de Sebastián se posó en mi teléfono y vi cómo su expresión se cerraba, toda esa vulnerabilidad momentánea desapareciendo detrás de su habitual máscara de control. Contéstale, dijo fríamente. No le hagas esperar. Señor Ricci, tenemos trabajo que hacer. Pasó a mi lado hacia su escritorio, descartándome efectivamente de la conversación. Envía los archivos actualizados de Moretti. Salí de su oficina sintiéndome como si hubiera tenido un accidente de coche, sacudida y desorientada. El resto de la mañana transcurrió en una confusión de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Sentía miradas sobre mí constantemente, Marco observándome desde su puesto. Lutia, de contabilidad, me lanzaba miradas curiosas cuando me traía los informes de gastos. Incluso el propio Antonio Moretti, cuando llegó a la reunión de las 17 m, me estudió con un interés que parecía calculado. Señorita Romanos me saludó, con un acento más marcado que el de Sebastián. Hoy está preciosa. Ese color le sienta muy bien. Gracias, señor Moretti. Sebastián tiene suerte de tener una asistente tan guapa y eficiente. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Muy afortunado, sin duda. Había algo en su forma de decirlo, algo que me ponía los pelos de punta, como si me estuvieran evaluando para determinar mi valor en un mercado que yo no entendía. Después de la reunión oí voces elevadas en la oficina de Sebastián. No eran gritos, pero sí lo suficientemente intensas como para atravesar la pesada puerta. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Una discusión entre Sebastián y Antonio. Cuando Antonio finalmente salió,
Su expresión era tormentosa. Se detuvo junto a mi escritorio, componiéndose con un esfuerzo visible. Señorita Romano, un placer como siempre. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Un consejo, cara. Ten cuidado con quién depositas tu afecto en este mundo. No todas las intenciones son tan puras como parecen. Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome con más preguntas que respuestas. Sebastián apareció en la puerta momentos después. Stella, ven aquí. Su oficina parecía una olla a presión cuando entré. Estaba de pie junto a la ventana, con la tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. ¿Qué te ha dicho Antonio? Solo adiós, y algo críptico sobre tener cuidado. ¿Críptico cómo? Su voz era aguda, urgente. Me dijo que tuviera cuidado con a quién le daba mi afecto, que no todas las intenciones son puras. Vi cómo Sebastián apretaba la mandíbula. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? Se quedó en silencio durante un largo rato, luchando consigo mismo. Finalmente, Antonio sabe lo de esta noche, lo de ti y Seth. ¿Cómo? Ayer mismo acepté la invitación. Lo comprendí, frío e incómodo. Tú se lo dijiste. Surgió en la conversación. Mi vida personal salió a relucir en una reunión de negocios. La ira me invadió, ardiente y aguda. Has hablado de mi cita con uno de tus socios. No es tan sencillo. Entonces explícamelo. Mi voz se elevó a pesar de mis intentos por controlarla. 3 años, Sebastián. 3 años he trabajado para ti, guardando tus secretos, gestionando tu agenda, haciendo que tu vida funcionara sin problemas, y ahora estás hablando de mis asuntos personales con tus colegas. No entiendes este mundo porque me has mantenido al margen de él. Archivo tus documentos, contesto tus llamadas y mantengo tus negocios legítimos con apariencia legítima, pero nunca me has dejado ver lo que realmente ocurre a puerta cerrada. Me acerqué a él, frustrada y confundida. Entonces, explícamelo ahora. ¿Por qué le importa a Antonio Moretti con quien ceno? El control de Sebastián se resquebrajó por un momento. Porque todos en mi mundo saben exactamente lo que siento por ti, Estela. Lo saben desde hace meses. Me ven mirarte. Ven que no puedo concentrarme cuando estás en la habitación. Se dan cuenta de que recuerdo lo que llevabas puesto hace 6 meses. Su voz bajó de tono, volviéndose casi peligrosa, y saben que si quisieran hacerme daño, la forma más rápida sería a través de ti. La confesión me golpeó como un golpe físico. ¿Qué? La invitación de Seth no fue aleatoria. Fue una prueba. Sebastián se acercó y pude oler su colonia. Esa embriagadora combinación de cedro y algo único en él. Antonio lo sugirió. Dijo que Seth sería bueno para ti, que yo debía animarte a ello, que mantenerte cerca pero sin involucrarte te ponía en peligro de todos modos. ¿Una prueba de qué? De mi control, de mis prioridades, de si elegiría mis sentimientos personales por encima de la ventaja estratégica. Su mano se acercó hasta casi tocar mi cara antes de que se contuviera y la bajara. Fallé en el momento en que te dije que te pusieras el vestido azul. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar todo. Así que enviarme con Seth se suponía que iba a demostrar que podía separar lo profesional de lo personal, que tú no eras una debilidad. Su risa era amarga, pero no puedo dejar de pensar en él recogiendo, llevándote a cenar, haciéndote reír, tocándote la mano al otro lado de la mesa. Su voz se había vuelto áspera, casi ronca. He estado mirando el reloj desde que aceptaste, contando las horas que faltaban para que te fueras con él y odiando cada segundo. Entonces, ¿por qué? Porque Antonio tenía razón en una cosa. Estar cerca de mí te pone en peligro. Mis enemigos saben lo que siento, aunque nunca lo haya dicho. Ven cómo te miro, como nunca he mirado a nadie más. Finalmente me miró a los ojos. Te utilizarán contra mí, Stella, y no podré protegerte si eres mía. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Mía, posesiva y absoluta. Nunca me lo preguntaste, dije en voz baja. Nunca me preguntaste si estaba dispuesta a correr ese riesgo, porque la respuesta no debería importar. Tu seguridad es mi elección a arriesgarme. Me acerqué, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No puedes tomar decisiones sobre mi vida para protegerme de consecuencias
que estoy dispuesta a afrontar. No sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos. 3 años, Sebastián. ¿Creías que me quedaba solo por el sueldo? ¿Que no me daba cuenta de cómo me miras cuando crees que no te veo? ¿Que no he sentido esto entre nosotros todos los días? Su control se estaba resquebrajando. Lo veía en la tensión de sus hombros, en la rigidez alrededor de sus ojos. Stella, dime que me equivoco. Dime que no me deseas y iré a cenar con Seth y fingiremos que esta conversación nunca ha tenido lugar. El silencio se prolongó, tenso como un cable. No puedo, dijo finalmente, con voz áspera. No puedo decirte eso porque sería mentir. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Entonces, ¿qué quieres? Todo. La confesión pareció arrancarle. Quiero que estés a salvo, cerca y seas mía. Quiero despedir a Seth por atreverse a invitarte a salir. Quiero cancelarlo de esta noche y llevarte yo mismo a cenar y que todo el mundo en esta ciudad sepa que me perteneces. Apretó los puños a los lados. Pero lo que yo quiero y lo que es mejor para ti son dos cosas diferentes. Deja de decidir lo que es mejor para mí, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. No soy una cosa delicada que necesita protección de la realidad. Sé quién eres, Sebastián. Siempre lo he sabido y sigo aquí. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era la línea de la oficina, no mi móvil. Respondí automáticamente. Oficina de Sebastián Ritchie, señorita Romano. La voz era suave, desconocida, y me heló la sangre. Es un placer hablar por fin con usted. He oído hablar mucho de usted. ¿Quién es? Sebastián se puso rígido y su expresión se volvió peligrosa. Una parte interesada. Quería llamarla para desearle suerte en su cena de esta noche. Seth Donovan. Correcto, un hombre encantador. Espero que no ocurra nada desafortunado. La línea se cortó. Dejé el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. ¿Quién era? Sebastián apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver cómo le temblaba el músculo. Justo lo que temía. La amenazante llamada telefónica lo cambió todo en un instante. La actitud de Sebastián cambió por completo. El hombre que había estado confesando sus sentimientos de forma vulnerable desapareció tras el frío y calculador jefe de la mafia que solo había vislumbrado en momentos de crisis. Marco. Su voz se oyó a través de la puerta cerrada, aguda y autoritaria. La puerta se abrió inmediatamente. Marco entró con la mano ya dentro de la chaqueta. Jefe, lleve a Estela a la habitación segura ahora mismo y averigüe quién acaba de llamar a esta línea. Sebastián no apartó los ojos de mi rostro. Nadie la toca, nadie se acerca a ella sin mi permiso explícito. Espera, empecé a decir, pero Sebastián me interrumpió. Esto no es negociable. Su voz era firme como el acero. Alguien te acaba de amenazar por tu relación conmigo. Esa llamada era un mensaje. Saben lo de esta noche. Saben lo de Seth y me están haciendo saber que pueden llegar a ti cuando quieran. Marco se acercó a mí y yo retrocedí instintivamente. No me voy a ninguna parte hasta que me expliques qué está pasando. Stella, no. Planté los pies y levanté la barbilla. Me acabas de decir que no te dejara tomar decisiones sobre mi vida. Pues bien, esta la estoy tomando yo. No me voy a esconder en una habitación segura mientras tú te encargas de esto sin mí. Algo brilló en los ojos de Sebastián. Frustración, sí, pero también un respeto a regañadientes. No entiendes el peligro. Entonces ayúdame a entenderlo. Alcé la voz. Deja de protegerme de la información y dime la verdad. ¿Quiénes eran? ¿Qué quieren? Sebastián miró a Marco y entre ellos se produjo una comunicación silenciosa. Finalmente, Marco asintió y dio un paso atrás, aunque permaneció junto a la puerta. La familia Calibresi, dijo Sebastián, y se dispuso a servirse una copa de la licorera de cristal que había en su mueble bar. Whisky, solo, lo que significaba que estaba realmente nervioso. Solo le había visto beber durante el horario laboral 2 veces antes, ambas veces después de negociaciones especialmente peligrosas. Llevan meses invadiendo mi territorio, poniendo a prueba los límites, viendo hasta dónde puedo ceder. Y yo soy un límite que quieren poner a prueba. Tú eres una debilidad que quieren explotar.
Se bebió el whisky de un trago. O eso creen, porque tú te preocupas por mí, porque estoy enamorado de ti. Las palabras salieron sin emoción, como si estuviera hablando de un manifiesto de embarque en lugar de admitir algo que me dejó sin aliento. Lo he estado durante 2 años, desde la noche en que te quedaste hasta tarde para ayudarme a preparar la auditoría de Moretti y te quedaste dormido en tu escritorio con las gafas torcidas y tinta en la mejilla por tomar notas. El recuerdo afloró, nítido y claro. Me desperté y encontré mi chaqueta sobre mis hombros, como una manta, aún caliente por su cuerpo. Él estaba de pie junto a la ventana, recortado contra las luces de la ciudad, y cuando empecé a disculparme, él simplemente dijo, «Vete a casa, Stella, descansa un poco». Su voz había sido más suave que nunca, casi tierna. Nunca dijiste nada, porque decirlo lo haría real, te convertiría en un objetivo. Dejó el vaso con precisión controlada. He pasado 2 años manteniendo la distancia entre nosotros, manteniendo los límites profesionales, fingiendo que solo eras mi asistente. Y funcionó hasta que Seth me pidió salir. Hasta que Antonio se dio cuenta de cómo reaccioné cuando Seth te pidió salir. Sebastián apretó la mandíbula. Intenté ocultarlo. Me dije a mí mismo que podía dejarte ir, que te merecías a alguien limpio, alguien sin sangre en las manos. Pero Antonio me caló en segundos. ¿Qué dijo? La risa de Sebastián fue amarga. Que ya te estaba convirtiendo en un objetivo al mantenerte cerca pero desprotegida. Que todos en nuestro mundo podían ver lo que sentía, lo que significaba que todos en el inframundo también podían verlo. Me sugirió que te reclamara públicamente o que te alejara por completo. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. La cena con Seth se suponía que era para alejarte, para demostrarle a Antonio y a todos los demás que no significabas nada para mí. Pero la llamada telefónica demuestra que eso no funcionó. La llamada telefónica demuestra que la familia Calabresi es más inteligente de lo que Antonio creía. Se dieron cuenta de la estrategia de inmediato. Apretó los puños a los lados. Y ahora saben que amenazarte es la forma más rápida de afectarme. Me acerqué a él, traída por la cruda honestidad de su voz. ¿Qué quieren? Mi territorio, mis contactos, mi obediencia. Se giró y la expresión de su rostro era la más vulnerable que le había visto nunca. Quieren que esté débil, distraído, cometiendo errores. Y tú, Stella, eres la distracción perfecta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora cancelas lo de Seth. Ahora dejas que te proteja, de forma sutil pero eficaz. Ahora te escondes. Terminé por él, convertirme en una prisionera porque alguien podría utilizarme en tu contra. No es una prisión, es protección, es control. Me acerqué más. La ira, el miedo y algo más profundo luchaban en mi pecho. Estás haciendo exactamente lo que te acusaste a ti mismo. Tomar decisiones sobre mi vida sin preguntarme qué quiero. Lo que tú quieras no importa cuando tu seguridad está en juego. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, duras y reveladoras. Sebastián cerró los ojos, luchando visiblemente por controlarse. No quería decir que sí, lo hiciste. Mantuve la voz firme a pesar del dolor. Querías decir exactamente eso. Lo que yo quiero, lo que elijo, lo que estoy dispuesta a arriesgar, nada de eso te importa tanto como mantenerme a salvo. Porque si te pasara algo, su voz se quebró ligeramente. Stella, si te hicieran daño por mi culpa, no lo sobreviviría. Esa sincera confesión me dejó sin aliento. Este era Sebastian Ricci, el hombre que se enfrentaba a familias rivales sin pestañear, que tomaba decisiones que afectaban a cientos de vidas con frío cálculo. Y ahora se abría y me mostraba al hombre aterrorizado que había debajo. Entonces dame una opción, dije en voz baja. No una orden, no una directiva, una opción real. Me miró durante un largo momento, con algo parecido a la desesperación en los ojos. La elección es esta. Déjame protegerte adecuadamente, lo que significa seguridad, restricciones, cambios en tu vida,
O aléjate por completo y me aseguraré de que la familia Calibra sepa que no significas nada para mí. Esas no son opciones reales, son ultimátums, son las únicas opciones con las que puedo vivir. Estudié su rostro, viendo más allá de su exterior controlado, el miedo que había debajo. Estaba aterrorizado, me di cuenta. Verdaderamente aterrorizado, de una manera que nunca hubiera imaginado que Sebastian Ricci pudiera estarlo. ¿Y si quiero una tercera opción? Pregunté. ¿Y si quiero quedarme y trabajar y vivir mi vida, pero contigo en ella? Realmente en ella. No solo como mi jefe que se preocupa en secreto, pero no me reclama. No sabes lo que estás pidiendo. Te pido que me elijas abiertamente, que dejes de ocultar lo que sientes y que todos en tu mundo sepan que soy tuya. La palabra sonaba bien en mi boca, poderosa en lugar de disminuida. Hazme tuya, Sebastián. No en secreto, no con vergüenza, sino públicamente. Si ya soy un objetivo, al menos déjame ser uno protegido. Sus ojos se oscurecieron con algo que parecía hambre. Si te reclamo públicamente, no habrá vuelta atrás. Estarás atada a mí, a mi mundo, a todo lo que soy. Todos mis enemigos se convertirán en tus enemigos. Todos los peligros a los que me enfrento también serán tuyos. Sé que tendrás que renunciar a tu apartamento y vivir en un lugar donde pueda protegerte adecuadamente. Tendrás seguridad siguiéndote a todas partes. Tu libertad será negociable, le interrumpí, pero no desaparecerá. No estaré encerrada como una princesa en una torre, Sebastián. Si soy tuya, soy tu compañera, no tu posesión. Se movió de repente, acortando la distancia entre nosotros en dos zancadas. Sus manos enmarcaron mi rostro con sorprendente delicadeza. Sus ojos oscuros buscaron los míos. ¿Estás segura? Porque una vez que reclame lo que es mío, no te dejaré marchar. Ni por amenazas, ni por peligro, ni por nada, estoy seguro. Su pulgar recorrió mi labio inferior, y su tacto me recorrió como una descarga eléctrica. Entonces la cena con Seth queda cancelada. No vas a ir a ningún sitio con él ni con nadie más. A partir de este momento, todo el mundo tiene que saber que me perteneces. Entonces demuéstralo, le desafié, con una voz apenas superior a un susurro. No te limites a decírmelo, demuéstramelo, demuéstraselo a todo el mundo. Algo feroz y posesivo se reflejó en su rostro. Marco. La puerta se abrió inmediatamente. Jefe, cancele los planes de la señorita Romano para esta noche. Y llame a Il Jardino. Reserva para 2 a las 8. Quiero el salón privado, el que tiene vistas. No apartó los ojos de mí en ningún momento. Y avisa a todas las familias de la ciudad. Hazles saber que Sebastián Ricci va a llevar a su mujer a cenar. Asegúrate de que la familia Calibrasi reciba el mensaje primero. Marco arqueó ligeramente las cejas, pero asintió. Entendido, jefe. ¿Algo más? Sí. Llama al joyero. Necesito un anillo para las 7 Sul. Mi corazón se detuvo. Sebastián, si te reclamo, lo haré como es debido. Su voz era firme, absoluta, sin medias tintas, sin ambigüedades. Llevarás mi anillo donde todos puedan verlo. Vas muy rápido. He esperado 2 años, Stella. Eso no es rápido. Es demasiado tarde. Sus manos se deslizaron hasta mis hombros. A menos que hayas cambiado de opinión. Lo había hecho. Esa mañana yo era su asistente y llevaba una vida cautelosa y controlada. Ahora estaba aceptando convertirme en la mujer reconocida públicamente de un jefe mafioso, llevar su anillo y entrar de lleno en su peligroso mundo. No, dije, y lo decía en serio. No he cambiado de opinión. Entonces vete a casa, prepara lo que necesites para esta noche. Marco te llevará y se asegurará de que llegues bien. Vuelve aquí a las 7 y le mostraremos a esta ciudad exactamente a quién perteneces. La posesividad de su voz debería haberme asustado. En cambio, me provocó un calor en la boca del estómago. ¿Y Seth? Sebastián apretó la mandíbula. Yo me encargaré de Seth. Él lo entenderá. Lo hará. Tendrá que hacerlo. Había acero en su voz. Porque ahora eres mía, Estela, y yo protejo lo que es mío. Salí de su oficina en silencio, con Marco siguiéndome a una distancia discreta.
El resto del personal de la oficina me observaba con curiosidad, apenas disimulada mientras recogía mis cosas. Las noticias volaban en el mundo de Sebastián, y no me cabía duda de que todos sabían ya que algo importante había cambiado. Mi teléfono vibró mientras Marco sujetaba la puerta del ascensor. Seth, seguimos en pie para esta noche. Tengo muchas ganas. Miré el mensaje, sintiéndome culpable. Seth no había sido más que amable, más que sincero sobre su interés. Y ahora le estaba cancelando porque su jefe finalmente había admitido los sentimientos que había estado ocultando durante 2 años. Antes de que pudiera escribir una respuesta, apareció otro mensaje, esta vez de Sebastián. No respondas, yo me encargo, confía en mí. Metí el teléfono en mi bolso y entré en el ascensor, dejando atrás la vida segura y predecible que había conocido y adentrándome en algo peligroso, embriagador y absolutamente aterrador. Y estaba deseando ver qué pasaba a continuación. El apartamento al que Marco me llevó no era el mío. Me di cuenta de inmediato cuando el coche se detuvo frente a un edificio en la zona más exclusiva de la ciudad, donde los porteros llevaban guantes blancos y el vestíbulo probablemente costaba más que todo mi complejo de apartamentos. Aquí no vivo, dije, aunque Marco ya lo sabía. Son órdenes del jefe, señorita Romano. Se quedará aquí hasta que la situación esté controlada. Me abrió la puerta y me ofreció la mano. Es una de las propiedades del señor Ritchie, totalmente segura, con guardias en todas las entradas, y ya están trasladando sus cosas. ¿Mis cosas? Me detuve procesando la información. Me la está sacando de mi apartamento sin preguntarme. La expresión de Marco se mantuvo profesionalmente neutral. La está protegiendo, señorita. Su antiguo edificio no tenía seguridad ni control de acceso. Cualquiera podía entrar desde la calle, como la familia Calibrasi, como quien quiera que hubiera hecho esa llamada. La lógica era sólida, aunque el método fuera autoritario y controlador. El apartamento estaba en la planta 20 y ocupaba toda la planta. Marco utilizó una tarjeta para abrir la puerta y luego se apartó para dejarme entrar primero. Entré en lo que solo podía describirse como una sala de exposición de la riqueza. Las ventanas del techo de Florida daban a la ciudad. Los muebles eran modernos y caros, todos con líneas limpias y colores apagados que gritaban diseñador. Las paredes estaban decoradas con obras de arte originales, y estaba bastante segura de que lo que había sobre la chimenea era un Mediglani auténtico. Tu dormitorio es la suite principal. La segunda puerta a la derecha, dijo Marco. Tu ropa debería llegar en menos de una hora. El señor Ritchie me ha pedido que te informe de que cualquier cosa que necesites y que no esté aquí se te proporcionará de inmediato. Me moví por el espacio sintiéndome como una intrusa. Todo era hermoso y perfecto y completamente impersonal, como un hotel de lujo en lugar de un hogar. Marco, ¿desde cuándo es Sebastián el propietario de este lugar? Desde hace unos 3 meses, señorita. 3 meses. Justo cuando Seth empezó a mostrar interés por mí, me di cuenta de que Sebastián había estado planeando esto, preparando un lugar seguro donde ponerme si las cosas salían mal. Darme cuenta de ello me provocó emociones contradictorias. Me conmovió que hubiera pensado en el futuro, pero me enfadó que lo hubiera hecho sin decírmelo. Lo compró para mí, dije. No es una pregunta. El señor Ritchie no me cuenta sus motivos, señorita, pero sí, creo que esa era su intención. Después de que Marco se marchara, exploré el apartamento más a fondo. La cocina estaba repleta de comida que me gustaba, hasta la marca específica de café que prefería y el chocolate negro que guardaba en el cajón de mi escritorio en el trabajo para las tardes estresantes. El baño tenía mi champú favorito, mis productos de cuidado de la piel preferidos, incluso la pasta de dientes específica que usaba. Me había estado observando más de cerca de lo que yo pensaba, aprendiendo cada detalle, cada preferencia, cada pequeña cosa que me hacía sentir cómoda. Debería haberme parecido invasivo, pero en cambio me sentí vista de una manera que nunca antes había experimentado. Sonó mi teléfono. Sebastián, te estás instalando. Su voz era formal, controlada, sin revelar nada. Me compraste un apartamento. Compré un lugar seguro para que te quedaras. Hay una diferencia.
Lo llenaste con mis cosas favoritas, hasta el chocolate. Una pausa. Presto atención, Estela. Lo sabes. Esto es más que prestar atención. Esto es, busqué la palabra vigilancia. Has estado catalogando todo sobre mí. Saber lo que necesitas es mi forma de protegerte. Su voz se suavizó ligeramente. Y sí, he estado prestando mucha atención durante 2 años. Cada hábito, cada preferencia, cada pequeña cosa que te hace sonreír. ¿Es eso tan terrible? Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Es aterrador y romántico al mismo tiempo. Esa es una descripción precisa de toda mi existencia. Y había ruidos de fondo, voces que no reconocí. Tengo que ocuparme de algunos asuntos antes de esta noche. El joyero estará allí a las 6 con opciones de anillos. Elige el que te parezca mejor. Sebastián y Estela. Su voz se volvió más baja, más íntima. Ponte algo que te haga sentir poderosa. No el vestido azul, ese eres mío, para cuando estamos solos. Esta noche, ponte una armadura. La línea se cortó antes de que pudiera responder. A las 6 en punto, sonó el timbre. Un distinguido anciano con una lupa de joyero colgada del cuello estaba allí con un maletín y 2 guardias de seguridad a ambos lados. Señorita Romano, soy Vincent Castellano, el señor. Richie me pidió que trajera una selección para que usted la considerara. Abrió el maletín sobre la mesa del comedor, revelando una colección de anillos que me dejaron sin aliento. Cada uno era impresionante, claramente valía más de lo que yo ganaba en un año, quizás en varios años. El señor Richie fue muy específico con sus requisitos, dijo Vincent, manipulando cada pieza con reverencia. Visible pero no ostentoso, elegante y atemporal, algo que anunciara compromiso sin ser teatral. Estudié las opciones, con la mente dando vueltas. Esta mañana había sido su asistente. Esta noche llevaría su anillo, sentada a su lado en el restaurante más exclusivo de la ciudad, haciendo una declaración pública que lo cambiaría todo. Un anillo me llamó la atención. Un diamante de talla cuadrada, sencillo y clásico, engastado en platino, con pequeñas esmeraldas a ambos lados. Era hermoso sin ser llamativo, el tipo de anillo que captaría la luz sin llamar la atención. Dije antes de poder arrepentirme. Vincent sonrió. Una elección excelente. ¿Me permite? Me lo deslizó en el dedo y me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Sebastián habría sabido mi talla de anillo, igual que sabía todo lo demás sobre mí. El señor Richie estará encantado, dijo Vincent, guardando las otras opciones. Él también eligió ese cuando le mostré la colección ayer. ¿Ayer? La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Los encargó ayer. Hace 3 meses, señorita, pero llamó ayer para decir que por fin había llegado el momento. Los ojos de Vincent eran amables. El señor Richie es muchas cosas, pero impulsivo no es una de ellas. Lleva bastante tiempo planeando este momento. Después de que Vincent se marchara, me quedé junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar al acercarse la noche. El anillo pesaba en mi dedo, cargado de significado, promesas y un futuro que no podía imaginar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Seth. Sebastián llamó. Lo entiendo. Por si sirve de algo, sabía que siempre iba a ser él. Os miráis como si el resto de nosotros no existiéramos. Sé feliz, Estela, y ten cuidado. Te quiere lo suficiente como para quemar el mundo por ti. Pero ese tipo de amor tiene un precio. El mensaje me oprimía el pecho. Seth me dejaba marchar con una elegancia que probablemente no merecía, y su advertencia resonaba incómodamente en mi mente. ¿Qué precio pagaría por el amor devorador de Sebastián? A las 6:45 llamaron otra vez a la puerta. Esta vez era una mujer de unos 50 años, con ojos penetrantes y aire de autoridad. Señorita Romano, soy Claudia Ricci, la tía de Sebastián. Parpadeé. En 3 años nunca había conocido a nadie de la familia de Sebastián. Él mantenía esa parte de su vida cuidadosamente separada de los negocios. Por favor, pase. Entró y me estudió con una intensidad que me recordó a Sebastián. Así que tú eres la que finalmente ha derribado sus muros. No estoy segura de que yo lo diría así.
Lleva 2 años enamorado de usted y es demasiado terco para hacer nada al respecto hasta que alguien le obligó a dar el paso. Claudia se acomodó en el sofá con la naturalidad de alguien que se siente cómodo en cualquier lugar. He estado esperando a que dejara de ser un idiota. La llamada de esta mañana aceleró sus planes, pero esto siempre fue inevitable. Parece muy segura. Lo estoy porque conozco a mi sobrino y nunca le he visto mirar a nadie como le mira a usted. Se inclinó hacia adelante. Pero no estoy aquí para hablar de los sentimientos de Sebastián. Estoy aquí para hablar de los tuyos. No lo entiendo. Estás a punto de entrar en un mundo que te juzgará con dureza. Te verán como una forastera, una debilidad, alguien que no pertenece a ese mundo. Las otras familias te pondrán a prueba, intentarán utilizarte, intentarán crear distancias entre tú y Sebastián. Su mirada era directa. ¿Podrás soportarlo? Pensé en la amenazante llamada telefónica, en las advertencias de Marco, en la lujosa jaula que representaba este apartamento. No lo sé, admití, pero estoy dispuesta a intentarlo. Bien, la honestidad es la única moneda que importa en este mundo. Claudia se levantó. Te he traído algo, una tradición familiar. Sacó una pequeña caja de su bolso. Dentro había una delicada pulsera de oro con un pequeño colgante. Una estrella. Stella significa estrella, dijo Claudia en voz baja. Mi madre lo llevaba. Ella también era una forastera. Se casó con la familia cuando todos decían que no era lo suficientemente fuerte. Demostró que todos se equivocaban. Me lo abrochó alrededor de la muñeca. Ahora es tuyo. Un recordatorio de que perteneces aquí. No por la afirmación de Sebastián, sino porque tú elegiste estar aquí. Las lágrimas me picaban en los ojos. Gracias. No me des las gracias todavía. Esta vida no es fácil, pero si estás segura acerca de Sebastián, te ayudaré a navegar por ella. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más, la familia Calabri pronto hará otro movimiento. Sebastián sabe que se avecina, por eso se está moviendo tan rápido para protegerte. Cuando suceda, confía en él. Incluso cuando no entiendas sus decisiones, confía en que está haciendo lo que cree que es necesario. Después de que se marchara, me senté con la pulsera en la muñeca y el anillo en el dedo, sintiendo el peso de ambos. Símbolos físicos de una elección que había tomado. Un mundo al que estaba entrando. Un hombre al que me estaba entregando a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. A las 7:00, Marco llegó para llevarme de vuelta a la oficina. Había elegido un vestido negro, elegante y sofisticado, con un escote modesto, pero con una tela que se ceñía en los lugares adecuados. Una armadura, como había dicho Sebastián, algo que me hacía sentir poderosa. La oficina estaba tranquila cuando llegamos, la mayoría del personal se había ido ya, pero la oficina de Sebastián brillaba con luz propia y podía ver su silueta a través del cristal esmerilado. Marco llamó una vez a la puerta. Señorita Romano, jefe, hágala pasar. Entré y Sebastián levantó la vista de su escritorio. La expresión de su rostro cuando me vio me dejó sin aliento. Hambre, posesión y algo casi reverencial. Estás impresionante, dijo con voz ronca. Luego bajó la mirada hacia mi mano. Has elegido el de esmeraldas. Me ha parecido acertado. Se puso de pie y rodeó el escritorio. Esa noche llevaba un esmoquín perfectamente entallado que le hacía parecer aún más peligroso y devastador. Esas esmeraldas combinan con el collar de mi madre, el que Claudia guarda para mí. Tu tía estuvo aquí. Lo sé. Le pedí que viniera. Se detuvo frente a mí y me puso la mano en la cintura. Quería conocerte para asegurarse de que entendías en lo que te estabas metiendo. ¿Y en qué me estoy metiendo, Sebastián? Su sonrisa fue lenta y oscura. En todo, Stella. Absolutamente todo. Sacó una larga caja de terciopelo del cajón de su escritorio. Dentro había un collar, esmeraldas y diamantes que habrían quedado perfectos en un museo. Era de mi madre. Mi padre se lo regaló cuando se casaron. Ella lo llevó todos los días hasta que murió. Su voz era tranquila, cargada de una emoción que rara vez le había visto. Ahora es tuyo. Sebastián, no puedo. Puedes.
Lo harás. Se colocó detrás de mí y me lo abrochó alrededor del cuello. El peso del collar se posó sobre mi piel, fresco y precioso. Esta noche, todo el mundo te verá llevando mi anillo y el collar de mi madre. No habrá ninguna duda sobre lo que significas para mí. Me giré entre sus brazos y miré a este hombre peligroso y complicado que acababa de regalarme las joyas de su familia. ¿Qué pasará después de esta noche? Sus manos enmarcaron mi rostro. Después de esta noche, comenzará el verdadero trabajo. Navegaremos juntos por este mundo. Tú aprenderás a ser mía sin dejar de ser tú misma. Yo aprenderé a compartir mi vida en lugar de controlarla por completo. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Y descubriremos cómo sobrevivir a las amenazas que se avecinan. ¿Estás seguro de que se avecinan? Estoy seguro de que la familia Calibrasi no se echará atrás porque haya hecho una declaración pública. En todo caso, eso te convierte en un objetivo más valioso. Apretó la mandíbula. Pero tendrán que pasar por encima de mí para llegar a ti. Y yo no pierdo, Stella. No cuando es importante. No cuando se trata de ti. Entonces me besó, no con suavidad, sino con todo el anhelo reprimido de 2 años. Me derretí en sus brazos, sintiendo cómo se quebrantaba su control, sintiendo la desesperación bajo su habitual compostura. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. ¿Lista para mostrarle a esta ciudad a quién le perteneces? Sí, susurré. Lista. El jardín no era todo lo que había imaginado y más. El restaurante ocupaba la planta baja de un edificio histórico, todo de ladrillo visto y techos abovedados, con hiedra trepando por las paredes y una iluminación suave que hacía que todo pareciera un cuadro. El maître reconoció a Sebastián inmediatamente, con una deferencia rayana en la reverencia. Señor Ritchie, bienvenido. Su sala privada está lista. Atravesamos el comedor principal y sentí que todas las miradas de la sala se volvían hacia nosotros. La mano de Sebastián descansaba posesivamente en mi espalda, guiándome a través del espacio con la confianza de un hombre que era dueño de todo lo que veía, lo cual, empezaba a darme cuenta, no estaba lejos de la realidad. Los susurros comenzaron de inmediato. Capté fragmentos mientras pasábamos. ¿Es esa su asistente? Nunca pensé que Sebastián Ritchie llevaría el collar de Elena Ritchie. Dios mío. El salón privado era íntimo, separado del restaurante principal por pesadas cortinas de terciopelo y paredes insonorizadas. En el centro había una sola mesa, ya puesta con cristalería y vajilla que probablemente costaban más que mi coche. Las ventanas del suelo al techo daban a un jardín privado iluminado con miles de pequeñas luces. Es precioso, susurré. No tan bonito como tú. Sebastián apartó mi silla y después de sentarme, sus manos se detuvieron en mis hombros. He reservado este salón una docena de veces en los últimos 2 años. Siempre lo cancelaba en el último momento porque no me atrevía a traer a nadie más aquí, ya que estaba destinado para ti. Esa confesión me encogió el corazón. 2 años de espera, 2 años observándote, deseándote y convenciéndome a mí mismo de que estarías más segura si mantenía la distancia. Se sentó frente a mí, con sus ojos oscuros intensos a la luz de las velas. Fui una tonta. Tú me la estabas protegiendo. Yo me la estaba protegiendo a mí misma de la posibilidad de perderte, de la certeza de que amarte me haría vulnerable. Su mano se extendió sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en señal de invitación. Pero la familia Calibrisi me hizo darme cuenta de que ya era vulnerable. Ellos ya lo sabían. Mantener la distancia entre nosotros solo significaba que tú no estabas protegido. Puse mi mano en la suya, sintiendo sus dedos cerrarse alrededor de los míos, cálidos y posesivos. Un camarero apareció con champán, sirviéndolo con eficiencia antes de desaparecer. Sebastián levantó su copa. Por la honestidad, por reclamar finalmente lo que siempre debería haber sido mío. Y por ti, Estela, por ser lo suficientemente valiente como para elegir este mundo, a pesar de saber lo que cuesta. Bebimos, y el champán era perfecto, fresco y frío, y sin duda valía más de lo que quería saber. Cuéntame sobre tu familia, le dije. Claudia mencionó a tu madre, pero tú nunca hablas de ellos. Algo se estremeció en su expresión.
Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Un ataque al corazón, aunque el estrés de dirigir un imperio probablemente contribuyó. Mi madre vivió 3 años más antes de que el cáncer se la llevara. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Le habrías gustado, habría apreciado tu fuerza, tu negativa a ser controlada. ¿Por eso te sentiste atraído por mí? ¿Porque te recordaba a ella? No. Me sentí atraído por ti porque me veías como un hombre en lugar de como un monstruo. Porque organizaste mi caos sin intentar cambiar quién era. Porque te quedaste dormida en tu escritorio con tinta en la cara y estabas más guapa que cualquier mujer que hubiera visto jamás. El camarero regresó con los aperitivos, barata y tomates heirloom que se derretían en mi lengua, seguidos de una pasta casera que estaba pecaminosamente buena. Comimos y hablamos, y la conversación fluyó con más facilidad que nunca en los 3 años que llevábamos trabajando juntos. Sin las barreras de la profesionalidad entre nosotros, Sebastián era diferente. Seguía controlado, seguía siendo autoritario, pero de alguna manera era más suave, más humano. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté durante el plato principal. Después de esta noche, después de la declaración pública, ¿cómo será mi vida? Diferente, dijo, dejando el tenedor y prestándome toda su atención. Necesitarás seguridad, gente en la que puedas confiar, que te vigile en todo momento. Tu agenda tendrá que ser aprobada. No porque quiera controlarte, sino porque tenemos que garantizar tu seguridad. El apartamento es tuyo, pero preferiría que te mudaras a mi ático. Es más seguro. Y se detuvo, con una expresión de vulnerabilidad en el rostro. Me gustaría despertarme contigo allí. Esa confesión me provocó una sensación de calidez en el estómago. Al final, no te obligaré. Ya son muchos cambios en muy poco tiempo. Pero sí, al final te quiero en mi casa, en mi cama, en cada parte de mi vida. ¿Y el trabajo? Seguirás siendo mi asistente si quieres, aunque, debido a los requisitos de seguridad, tendrás que trabajar exclusivamente en la planta ejecutiva. Se acabó ir de un lado a otro de la ciudad haciendo recados. Se recostó en su silla y me estudió. O, si lo prefieres, tengo otros puestos en la organización que podrían interesarte. Eres brillante con los detalles, con la organización. Esas habilidades podrían ser útiles de muchas maneras. Te refieres al otro negocio, las partes menos legítimas. Su expresión no cambió. Me refiero a todos mis negocios. Ya no te ocultaré esa parte de mi vida, Estela. Si eres mía, tienes derecho a saberlo todo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su actitud cambió por completo, endureciéndose hasta convertirse en algo frío y peligroso. ¿Qué pasa, Marco? Ha habido un incidente. Ya se había puesto en marcha hacia la puerta. Quédate aquí. No salgas de esta habitación. Sebastián, por favor, Estela, solo esta vez, no discutas conmigo. Se había ido antes de que pudiera protestar. La cortina se cerró detrás de él. Me senté sola en la hermosa habitación, escuchando voces apagadas más allá de la barrera de terciopelo. Voces elevadas, enfadadas. Pasaron los minutos, cada uno más largo que el anterior. Retorcí la servilleta en mi regazo. El anillo en mi dedo reflejaba la luz de las velas. ¿Qué incidente? ¿Quiénes estaban involucrados? La cortina se movió y levanté la vista, esperando ver a Sebastián. En su lugar, apareció un hombre al que no reconocí. Era más joven que Sebastián, tal vez de unos 30 años, con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos. Señorita Romano, por fin nos conocemos como es debido. Soy Dante Calibrasi. El hielo inundó mis venas. La familia Calibra, la amenaza de la que Sebastián me había estado protegiendo. Tienes que irte. Me quedé de espaldas a las ventanas. Sebastián está ocupado con una pequeña distracción que han creado mis hombres. Nada grave, solo lo suficiente para darnos unos minutos a solas. Se adentró en la habitación. Sus movimientos eran casuales, pero depredadores. Quería ver a qué se debía tanto alboroto. ¿Qué hace que Sebastián Ricci lo arriesgue todo por una mujer? Salga. ¡Qué fuego! Entiendo el atractivo. Rodeó la mesa y yo seguí sus movimientos.
manteniendo los muebles entre nosotros. Esto es lo que va a pasar, señorita Romano. Va a venir conmigo muy tranquilamente y vamos a tener una conversación sobre las prácticas comerciales de su novio. No voy a ir a ningún sitio con usted. Eso no fue una petición. Su mano se movió hacia su chaqueta y vi el brillo del metal. Una pistola. Podemos hacerlo fácil o difícil. Usted elige. El miedo me oprimía la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Si me dispara aquí, nunca saldrá con vida. Sebastián tiene hombres por todo el restaurante. ¿Quién ha hablado de disparar? Hay otras formas de garantizar la cooperación. En su lugar, sacó una jeringuilla y se me heló la sangre. Un sedante suave. Se despertará en unas horas. Tendremos nuestra charla. Y si Sebastián es razonable, te devolverá ilesa. Te matará por esto. Lo intentará, pero primero tendrá que encontrarte. Dante se movió rápidamente y yo agarré la botella de champán de la cubitera y se la lancé a la cabeza. Él la esquivó, riendo. Ahí está ese fuego otra vez. Esto va a ser divertido. Grité tan fuerte como pude, esperando que alguien me oyera. Dante se abalanzó sobre mí y le lancé la botella, retrocediendo hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la cortina se abrió de golpe. Sebastián estaba allí de pie, y la expresión de su rostro era la cosa más aterradora que había visto nunca. No era exactamente ira, sino algo más frío. Una intención asesina absoluta. «Aléjate de ella, Dante». «¿O qué, Reachi? ¿Vas a empezar una guerra por tu pequeña secretaria?» Pero Dante se había detenido, reconociendo el peligro. «Acabaré contigo y con toda tu familia antes de que termine la noche». La voz de Sebastián era mortalmente tranquila. «No es una amenaza, es una promesa. Aléjate». Por un momento, pensé que Dante se negaría. Entonces Marco apareció detrás de Sebastián con una pistola y otros 3 hombres de Sebastián entraron por otras entradas que yo no había visto. Dante levantó la mano lentamente, sonriendo con esa sonrisa fría. «Esto no ha terminado, Rey». «Sí, lo está. Tocaste lo que es mío. Entraste en mi ciudad, en mi restaurante y amenazaste a mi mujer». Sebastián avanzó, e incluso yo quise retroceder ante la furia que irradiaba. «Marco, lleva al señor Calibresi al coche. Asegúrate de que entiende las consecuencias de volver a respirar cerca de Stella». Marco agarró a Dante con rudeza y lo arrastró fuera de la habitación. Los demás hombres lo siguieron, dejando solos a Sebastián y a mí. Cruzó la habitación en 2 zancadas, me tomó el rostro entre las manos y comprobó que no tuviera heridas. «¿Te ha tocado? ¿Te ha hecho daño?» «No, estoy bien. Solo...». Mi voz se quebró y, de repente, empecé a temblar. La adrenalina se apoderó de mí. Sebastián me atrajo hacia su pecho y me rodeó con sus brazos con feroz protección. «Estás a salvo. Yo te protejo. Estás a salvo. ¿Cómo ha entrado aquí? Dijiste que este lugar era seguro. Ha tenido ayuda. Alguien de mi plantilla me ha traicionado». Su voz era dura, prometiendo venganza. «Se están ocupando de ellos en este momento». Me aparté para mirarlo. «¿Qué vas a hacer con Dante?» «Nada esta noche. Esta noche te llevaré a un lugar realmente seguro». Apretó la mandíbula. «Pero mañana, la familia Calabrasi aprenderá lo que pasa cuando amenazan lo que es mío». «Sebastián, no empieces una guerra por mi culpa». «Esta guerra empezó en el momento en que hicieron esa llamada esta mañana. Esta solo ha sido la primera batalla». Sus manos se deslizaron hacia abajo para agarrarme por los hombros. «Y tienen que entender que no eres una debilidad que puedan explotar. Eres mi fuerza, mi línea roja. Cualquiera que la cruce pagará el precio». Me que estaban asustando, no porque le temiera, sino porque podía ver hasta dónde sería capaz de llegar para protegerme. ¿Cuántas vidas destruiría? ¿Cuánta sangre derramaría? «Quiero ir a casa», le susurré al apartamento. «Solo quiero sentirme segura». Algo en su expresión se suavizó. «Por supuesto, pero no al apartamento. Esta noche no. A un lugar aún más seguro». «¿Dónde?» «A mi ático. El único lugar de la ciudad que controlo por completo. Donde puedo vigilarte yo mismo». Apoyó su frente contra la mía. «Por favor, Stella, déjame protegerte como es debido».
Asentí, demasiado conmocionada para discutir. La hermosa velada que habíamos planeado se había hecho añicos, sustituida por la dura realidad del mundo de Sebastián. Un mundo que yo había elegido, pero del que solo empezaba a comprender el verdadero coste. Cuando salimos del restaurante, por la puerta trasera, rodeados por los hombres de Sebastián, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Amar a Sebastián Raichi significaba vivir en peligro constante. Significaba ser un objetivo para sus enemigos, una debilidad que ellos explotarían, un arma que intentarían usar contra él. Y aún así, lo había elegido. Lo había elegido a pesar de conocer el precio, a pesar del miedo, a pesar de todo, porque algunos amores merecen la pena luchar por ellos, incluso cuando la lucha puede destruirte. El ático de Sebastián ocupaba toda la última planta del edificio que albergaba sus oficinas. Nunca había estado allí antes, solo había imaginado cómo sería su santuario privado durante esas largas tardes en las que me despedía y se iba a casa en el ascensor privado. La realidad era a la vez esperada y sorprendente. Sí, era lujoso. Todo era madera oscura y muebles de cuero, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, pero también estaba habitado. Era cómodo de una manera que el apartamento corporativo no lo era. Había libros apilados en las mesitas auxiliares, una taza de café abandonada en la encimera de la cocina, una manta de cachemira sobre el sofá, como si la hubiera usado recientemente. Este es mi hogar, dijo simplemente, observándome mientras lo contemplaba todo. No es un refugio estéril. Aquí es donde vivo, donde quiero que vivas. Marco y el resto de los guardias de seguridad habían registrado el ático antes de dejarnos entrar y luego se habían colocado en puntos estratégicos por todo el edificio. Sebastián había estado hablando por teléfono durante todo el trayecto hasta aquí, en un italiano rápido que no podía seguir, pero entendía el tono frío, autoritario y absoluto. Ahora, a solas conmigo en su casa, parte de ese control gélido se estaba resquebrajando. Lo notaba en la tensión de sus hombros, en la rigidez alrededor de sus ojos. Debería haber sabido que actuarían esta noche, dijo, paseándose junto a las ventanas. Debería haber previsto que Dante sería lo suficientemente audaz como para intentar algo durante la cena. Sebastián, podrían haberte secuestrado, drogado, utilizado en mi contra. Apretó los puños a los lados porque fui tan arrogante como para pensar que una declaración pública te protegería, cuando en realidad solo te convirtió en un objetivo más grande. Me acerqué a él, atraída por el tono de autocompasión en su voz. Esto no es culpa tuya, ¿verdad? Yo te traje a este mundo, te convertí en un objetivo al preocuparme por ti, al ser incapaz de ocultar lo que sentía. Se volvió hacia mí y la emoción cruda de sus ojos me dejó sin aliento. Quizá Antonio tenía razón. Quizá quererte es una debilidad que no me puedo permitir. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Eso es lo que crees? Ya no sé en qué creo. Se acercó a la barra y se sirvió una copa. Lo único que sé es que ver a Dante en esa habitación contigo, verlo amenazarte, me hizo querer reducir a cenizas a toda su familia. Y ese tipo de reacción, esa pérdida de control, es peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Para todos. Se bebió el whisky de un trago, especialmente para ti. Acorté la distancia entre nosotros. Le quité el vaso de la mano y lo dejé a un lado. Mírame, Sebastián. Lo hizo. Esos ojos oscuros bullían de emoción. Yo elegí esto. Te elegí a ti. Sabiendo los peligros, sabiendo los riesgos. No puedes tomar esa decisión por mí ahora, porque las cosas se han puesto feas. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo la costosa tela. No soy un ser delicado que necesita ser encerrado para su propia seguridad. Soy tu compañera. Somos iguales, y eso significa que enfrento estas amenazas contigo, no escondida mientras tú te encargas de todo solo. No entiendes lo que me estás pidiendo. Entonces ayúdame a entender. Deja de protegerme de la realidad y déjame entrar por completo. Todo, Sebastián. El negocio, los peligros, las decisiones que tienes que tomar. No puedo ser tu compañera si me mantienes en la ignorancia.
Me estudió durante un largo momento, debatiéndose consigo mismo. Finalmente, asintió. Está bien. ¿Quieres la verdad? ¿Toda la verdad? Sí. La familia Calabresi lleva 6 meses invadiendo mi territorio. Han corrompido a 3 de mis hombres, han robado 2 envíos y han desafiado mi autoridad en todo momento. Su voz era fría, objetiva. El intento de esta noche de secuestrarte fue su declaración de guerra. Apuestan a que voy a ceder, a negociar, a mostrar debilidad para mantenerte a salvo. ¿Y lo harás? Su sonrisa era peligrosa. No. Mañana por la mañana me reuniré con las otras familias. Vamos a discutir el problema de los Calabresi y llegar a un consenso. Lo que significa que voy a dejar claro que cualquiera que te amenace, que siquiera te mire mal, enfrentará consecuencias que harán que la guerra parezca misericordiosa. Me tomó el rostro entre las manos, con un toque suave a pesar del acero en su voz, y voy a pedirles su apoyo para eliminar a la familia Calabri del poder de forma permanente. La naturalidad con la que habló de destruir a toda una familia debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una oscura satisfacción por el hecho de que fuera tan lejos para protegerme. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. Nada. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el momento en que Dante entró en esa habitación. Entonces, dime, ¿qué puedo hacer? Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez, o una aceptación a regañadientes. Puedes asistir a la reunión conmigo. Deja que las otras familias te vean a mi lado, llevando mi anillo y el collar de mi madre. Demuéstrales que no eres una debilidad que puedan explotar, sino mi compañera en todos los sentidos. Entonces eso es lo que haré. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos con una posesividad desesperada. ¿Cómo he tenido tanta suerte de encontrarte? Tú no me encontraste, yo te encontré a ti, ¿recuerdas? Me quedé dormida en mi escritorio y tú me cubriste con tu chaqueta. Me enamoré de ti esa noche, murmuró contra mi cabello. Te observé dormir y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Demuéstramelo. ¿Demostrarte qué? Demuéstrame que me amas, no con palabras, protección o grandes gestos. Demuéstrame con tu presencia, aquí y ahora. Sus ojos se oscurecieron con comprensión y deseo. Stella, te quiero, Sebastián. Todo tu ser, no más esperas, no más barreras, solo nosotros. Entonces me besó, y no se parecía en nada a los besos controlados que habíamos compartido antes. Este era crudo y desesperado. 2 años de anhelo finalmente liberados. Sus manos estaban por todas partes, acercándome a él, aprendiendo la forma de mi cuerpo a través de la costosa tela de mi vestido. ¿Estás segura? Me preguntó contra mis labios, incluso cuando sus dedos encontraron la cremallera en mi espalda. Nunca he estado más segura de nada. Me tomó en sus brazos y me llevó a través del ático hasta su dormitorio. El espacio era masculino y elegante, dominado por una enorme cama con sábanas oscuras. Me sentó con cuidado, con manos suaves a pesar del deseo en sus ojos. Lo he imaginado, confesó, deslizando el vestido por mis hombros. 1000 veces, tú en mi cama, en mi casa, completamente mía. Entonces deja de imaginarlo y hazlo realidad. Lo que siguió fue una conquista en el sentido más auténtico. Sebastián adoró cada centímetro de mi cuerpo con sus manos y su boca, aprendiendo lo que me hacía jadear y estremecer. Cuando finalmente me hizo completamente suya, sentí como si se completara algo, como si dos piezas que siempre habían estado destinadas a encajar se unieran. Después, nos quedamos enredados en sus sábanas, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando perezosos dibujos en mi hombro desnudo. Tengo que decirte algo, dijo en voz baja. ¿Sobre Seth? Me tensé ligeramente. ¿Qué pasa con él? ¿La invitación a cenar? No fue idea suya, fue mía. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿Qué? Le pedí que te invitara a salir. Quería ver si podía alejarte, convencerme de que estarías mejor con otra persona. Su expresión era de dolor. Sabía lo que sentía por ti. Todos lo sabían, pero se lo pedí de todos modos porque soy un cobarde que tenía demasiado miedo de reclamar lo que quería. ¿Y qué pasó?
En el momento en que aceptaste, perdí la cabeza. Me pasé todo el día planeando cómo sabotearlo. Cómo asegurarme de que nunca fueras. Entonces llamó la familia Calibracy y de repente, mis celos egoístas se convirtieron en algo completamente diferente. Me acarició la cara con la mano. Siento haber sido un cobarde, haberte puesto en peligro con mi indecisión. Lo siento todo. Te perdono, le dije simplemente, con una condición, lo que sea. No más juegos, no más pruebas. Si me quieres, me tienes. Pero necesito que te entregues por completo, Sebastián. Sin reservas, sin protegerme de ti mismo. Trato hecho. Me besó suavemente. Estoy totalmente comprometido, Estela. Completamente tuyo. Dormimos poco esa noche, compensando 2 años de moderación y negación. Por la mañana me dolía de la mejor manera posible, mi cuerpo marcado con su posesión en marcas que se desvanecerían, pero que dejarían una huella más profunda en mi alma. La reunión con las familias estaba programada para las 10 Wills. El sastre de Sebastián llegó a las 8 con una selección de ropa para mí. Prendas elegantes y poderosas que anunciaban que yo pertenecía al lado de Sebastián. Elegí un vestido verde oscuro que combinaba con las esmeraldas de mi collar, junto con unos tacones que me daban la altura suficiente para mirar a los ojos a los líderes de la otra familia. Sebastián me observó vestirme con aprecio hambriento, pero también con orgullo. Pareces una reina, dijo, ajustándome ligeramente el collar. Mi reina. La reunión se celebró en una sala privada de uno de los negocios legítimos de Sebastián, una empresa importadora de vinos que servía de tapadera para negocios más rentables. La sala ya estaba llena cuando llegamos. Una docena de hombres con trajes caros que representaban a las principales familias que controlaban la ciudad. Todas las conversaciones se detuvieron cuando Sebastián entró conmigo a su lado. Caballeros, dijo Sebastián, con voz que denotaba absoluta autoridad. Gracias por venir. Creo que todos conocen a mi asistente, la señorita Romano, aunque su posición ha cambiado recientemente. Ahora es mi prometida, y como tal está bajo la protección de esta familia y de todas nuestras alianzas. Vi las miradas que se intercambiaron, los cálculos que se hacían. Sebastián acababa de anunciar públicamente nuestro compromiso, vinculándome a él de una manera que tenía peso en este mundo. Antonio Moretti se puso de pie y levantó una copa. Por Sebastián y su hermosa futura esposa, que vuestra unión traiga fuerza y prosperidad. Los demás le imitaron, aunque capté algunas expresiones que no eran precisamente de agrado. Los asientos de la familia Calibracy estaban visiblemente vacíos. Pasemos ahora a los negocios, continuó Sebastián, sin apartar la mano de mi espalda. La familia Calibracy intentó secuestrar a la señorita Romano anoche. Un ataque directo a mi familia, a nuestros acuerdos, a la paz que todos hemos trabajado para mantener. La sala estalló en murmullos. Era algo grave, una violación que no podía ignorarse. Voy a someterlo a votación, dijo Sebastián. La familia Calibracy ha demostrado que no se puede confiar en ella. Han roto acuerdos, robado envíos y ahora han atacado a mi familia. Propongo que les revoquemos su asiento en esta mesa y redistribuyamos sus territorios entre las familias que se han mantenido fieles a nuestros acuerdos. Una por una, las familias votaron. Fue unánime. La familia Calabrasi quedaba fuera y su imperio se repartiría entre los vencedores. Al concluir la reunión, Sebastián me apretó la cintura con la mano. Habíamos ganado. Pero yo sabía que esto era solo el principio. La familia Calabresi no aceptaría su expulsión sin más. Habría represalias, más peligro, más amenazas. Pero también sabía algo más con absoluta certeza. Fuera lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos. Sebastián y yo, compañeros en todos los sentidos, unidos por algo más que anillos y contratos, unidos por elección, por amor, por un compromiso inquebrantable de proteger lo que habíamos construido. Al salir de la reunión, Sebastián me atrajo hacia él y me dio un beso en la sien. Gracias por qué, por ser lo suficientemente valiente como para elegir esta vida, por elegirme a mí. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Sé que no será fácil. Habrá más amenazas, más peligros, pero te prometo, Estela, que pasaré cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta,
Ya sé que lo hice, dije, y lo decía en serio, porque amar a Sebastian Ricci significaba peligro y oscuridad y vigilancia constante, pero también significaba ser vista por completo, amada absolutamente y protegida ferozmente. Significaba compañerismo y pasión y un amor tan intenso que redefinió todo lo que creía saber sobre el sentido de pertenencia. Yo era suya y él era mío.